Hoy seguimos en una serie que se llama, ¿cómo se llama? No temas, ni porque te la ponen en la pantalla. ¿Cómo se llama? No temas, no los escuché. Digan todos conmigo, no temas. Vamos, iglesia, despierta. Abre la Biblia en Lucas 2, capítulo 8 al 11. Capítulo 2, versículo 8 al 11. Esta es la tercera parte de la serie que le hemos puesto No temas. ¿Por qué? Porque hay diferentes momentos en la Navidad que están escritos, registrados en la Biblia, donde hablan del temor. Hubo tres personas que se le aparecieron los ángeles diciéndoles no temas. La primera semana hablamos de cuando el ángel se le apareció ¿a quién? A María. Se le apareció a María porque María tenía temor, porque María había quedado embarazada, tenía temor. Le habían dicho que era del Espíritu Santo, era una muchacha adolescente y le dio temor. ¿Cómo iba a enfrentar esa situación? El domingo pasado, después en la segunda parte, hablamos del temor ¿de quién? José. Porque José, imagínate el temor que le dio su novia adolescente, que no han hecho nada, se han cuidado, y de repente su novia viene y le dice: José, estoy embarazada, pero del Espíritu Santo. No me diga. Yo quiero que tú te pongas en los zapatos de José en ese momento. ¿De qué pensaría? Si tu novia ahorita mismo te dice eso, tú dices, no está. Pero hoy vamos a hablar de un temor que no se habla mucho, pero que muchas veces nos mantiene en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento a diario, pero no lo reconocemos ni lo identificamos. Y es el temor a Dios. Di conmigo, temor a Dios. Dile al del lado derecho, temor a Dios. Ahora dile a tu segunda opción, que fue el del otro lado, que no te gustó mucho, pero dile temor a Dios. Es importante que lo podamos entender, porque ¿cuántos de los que están acá han sentido temor en algún momento? Yo te voy a confesar algo. Para mí diciembre es un mes de mucho temor. Todo el mundo está celebrando, pero ¿cuánto les da miedo que llegó enero y les toca pagar la tarjeta de crédito de diciembre? A los que son impulsivos comprando y no saben administrar y cogen todo tarjetazo. Te da temor en enero. ¿A cuánto les da temor, por ejemplo, una quiebra, perderlo todo? ¿A cuánto les da temor la muerte? Que tú dices, me voy a morir porque no sé para dónde voy. Me voy a morir y no sé qué va a pasar conmigo. Y le tienes temor a la muerte. ¿Cuántos le tienen temor a las culebras? Y cuando te digo culebras es al animal, no a las deudas que tienes por ahí que te golpean en la puerta. A las culebras. Yo le tengo pavor a las culebras. Si tú me quieres asustar, tráeme una culebra. Le tengo pavor. Mira, cuando yo llegué acá, yo llegué a los 18 años. Y cuando yo llegué acá, tenía un amigo que tenía una compañía de jardinería. Y empecé a trabajar como jardinero ahí, tenía 18 años. Y empecé yo feliz el primer día en un tractorcito que uno andaba ahí, en el tractor de los jardineros. Y me salió una de esas bichas, una culebra, que me asusté tanto que volteé el tractor y se lo metí al fence, tumbé el fence, o sea, hice un daño terrible por la culebra. Así que muchos de nosotros tenemos miedo, temor a muchas cosas. El miedo y el temor no es lo mismo, lo aclaramos la semana pasada. Entonces, nos da temor porque muchos de nosotros no tenemos las cuentas claras con Dios. Y estamos jugando de un lado y del otro. Y va a llegar un momento donde Dios te va a empezar a pedir cuentas. Y te va a decir, pero ¿por qué estás haciendo eso? Pero no hagas esto. Y ya dejas de disfrutar de las cosas que hacías antes. Pero te da temor si pasara algo porque no estás a cuentas con Dios. ¿Cuánto les da temor, por ejemplo, cuando empiezan a hablar del rapto? O cuando tú ves por allá ahorita en las redes sociales que están saliendo marcianos o ovnis o drones o yo no sé qué es lo que está saliendo. Y como no sabes qué es lo que está pasando, da temor. Después de la pandemia, la economía te está trayendo temor. Te da temor que te despidan del trabajo. Te da temor que un hijo se pierda. Y es importante la Navidad por eso, porque todos tenemos uno u otro temor.
Pero los ángeles se le aparecieron a estas tres personas y lo primero que le dijeron fue: no temas. Y hoy quiero compartirte una historia que está en Lucas 2, versículo 8 al 11. Dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo su pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es tremendo, que yo quiero que tú veas acá. Acá está diciendo la historia que se le aparecieron ¿a quién? A los pastores. Y si tú te pones a pensar, dirías: hubiera sido mejor que se le apareciera a los fariseos o a los religiosos o a los que manejaban la ley en ese tiempo. Pero acá dice que se le apareció a los pastores. Y yo quiero que tú pongas en contexto lo que significa que se le hayan aparecido a los pastores. Porque los pastores de esa época no eran muy bien recibidos. Era el trabajo más indigno que había, el último de la lista. Nadie quería ser pastor. Casi parecido que al hoy. Lo último de la lista. Nadie quería que su hija dijera: me voy a casar con un pastor. Y tú dirás: ¿por qué? Porque en la época de Jesús, en este texto en el que estamos leyendo, los egipcios eran agricultores, manejaban su economía por medio de la agricultura. Y las ovejas se comían todas sus cosechas, todas sus siembras. Entonces los pastores no eran muy buen recibidos, no eran de buen estrato social, estaban en lo más bajo. Entonces para mí es interesante que tú puedas entender que se le aparecieron a los pastores y no a los religiosos, no a los que conocían la Torá, los que conocían la palabra completa, no los que conocían la ley. Y eso es importante que lo entendamos, porque los pastores, por ejemplo, era el nivel más bajo de la sociedad. Y te quiero dar 3 razones por las que los pastores sentían temor en esa época. Porque los pastores, como te digo, no eran bien, era como los leprosos. Eran los más indignos, trabajando con los animales más frustrantes del mundo. ¿Qué dicen por ahí? Que las ovejas son ¿qué? Muy bien. Nos comparan con las ovejas porque somos tontos. Nos guiamos dependiendo del otro. Las ovejas son dirigidas porque le van oliendo la nalga a la oveja que va adelante. Y van: bu, bu, ve. Si esta se perdió, ve. ¿Y ahora qué hago? Son tercas, son tontas, no ven, no escuchan. Entonces te quiero dar tres puntos importantes antes de entrar en los 3 puntos de la enseñanza de hoy, de por qué los pastores se sentían mal, se sentían con temor en ese tiempo, porque había 3 factores importantes. El primero es que se sentían indignos. Mira lo que dice el versículo 9, dice: y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Se sentían atemorados porque eran atemorizados porque eran indignos, se sentían indignos, que no valían, que no tenían precio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos indignos? No podemos llegar a la presencia de Dios porque nos sentimos indignos, insuficientes, con vergüenza. Yo no merezco llegar ahí porque hay alguien mejor. Yo soy indigno de llegar a la presencia de Dios. Yo soy un pecador. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Muchas veces nos sentimos indignos para llegar a la presencia de Dios por cualquier situación, ya sea por una adicción, ya sea por una deuda que nos deja tranquilidad, que nos agobia, que nos persigue, ya sea porque hemos tenido un divorcio, porque nos sentimos con culpa, con vergüenza, o porque simplemente no tenemos intimidad con Dios y nos falta oración. Nos sentimos indignos porque creemos que la oración es para los pastores o es para las mamás. Quiero que sepas
que la mejor manera de relacionarnos con Dios es por medio de la oración. Y la oración no es un monólogo, la oración no es una repetición, la oración es una conversación con Dios como la tienes con cualquier persona. De la manera que tú hablas con tu padre, de la manera que tú hablas con tus hijos, de la manera que hablas con tu esposa, es la manera que nosotros nos debiéramos relacionar con Dios. El problema es que nosotros en la iglesia lo hemos cuadriculado y diciendo, bueno, tus oraciones tienen que ser de 3 días o de 3 horas. O tus oraciones tienen que ir adornadas de versículos para que sea más fuerte, para que sea más cerca de Dios. Y tú ves cómo la gente se agarra de las manos y tú les dices, ¿puedes orar por favor? Y te dicen, no, te da pavor orar. Porque creemos que necesitamos adornarla. Entonces te agarras de las manos y empiezas, Señor, gracias por este día. Yo te pido, y empiezan a subirle el tono y el cambio del tono de la voz, como si cuando gritas te acercas más a Dios. O empiezas a adornarlo como, oh grandísimo Padre que estás en los cielos, cuán poderoso y manifestado, oh mi Dios que estás Tú no tienes que adornar así las oraciones. Si lo haces no importa, pero no tiene que ser que las adornes así. Es lo más sencillo. Es como a ti te gustaría que tu hijo viniera y te hablara a ti. Yo quiero que Mateo y Daniela vengan y me digan, papi, ¿sabes qué? ¿Me puedes comprar un McFlurry en McDonald's? Y yo, sí, mi amor, listo. O no. Pero qué tal que Mateo y Daniela vinieran, oh papi amoroso que estás sentado en ese sofá, yo te quiero pedir $20 para comprarme un McFlurry, porque qué dirá tu mamá que está a la diestra. Nada, yo me quiero relacionar con ellos así, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Háblame, tenme confianza. Soy tu papá. No, quién sabe qué, no la suegra, no, mentira. Háblame normal. Entonces esos pastores se sentían indignos porque había algo que no permitían llegar bien. Y tenían temor. Cuando el ángel se les apareció, tenían temor. También se sentían incapacitados. El 10 dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. No teman, te traigo buenas noticias. Dios te trae buenas noticias todo el tiempo. Dios no viene a condenarte, Dios no viene a juzgarte, Dios no viene a señalarte. Ese no es el Dios que habla la Biblia. El Dios que habla la Biblia es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Pero esta gente se sentía indigno y descalificada para llegar a que el ángel se le apareciera. Y tú y yo muchas veces nos hemos sentido así, inadecuados, incapacitados. Es que yo no puedo hacer eso porque yo no he ido al seminario. Es que yo no sé teología. Quiero que sepas que Dios no llama al preparado. Dios llama y prepara. Dios no llama al que fue más estudioso o nada. Quiero que sepas algo. Lo que se aprende en el seminario no se practica. Esa plática se perdió. Cuando yo estudié en el seminario, yo hubiera querido que me hubieran enseñado montones de cosas que no puedo llevar a la práctica hoy, siendo pastor presidente de una iglesia. No se aprendió en el seminario. Se aprendió hermenéutica, homilética, un poquito de psicología, un poquito de todas las áreas que me llevaban a poder tener conocimiento. Más sin embargo, a lo práctico, a lo que Dios me llamó, no me lo enseñaron en el seminario. No me enseñaron lo difícil del pastoreo. No me enseñaron que las ovejas te iban a morder, que las ovejas te iban a patear, que las ovejas te iban a escupir, que las ovejas te iban a abandonar. Eso no lo enseñan en el seminario. Eso lo enseña mi relación íntima con Dios, tu relación íntima con Dios.
Entonces te sientes que no llegas, que no tienes la preparación, que no tienes la capacidad. A ti te dicen, mañana tienes una oferta de trabajo para una posición nueva, y tú te levantas contento, te miras al espejo, dices qué guapo que estoy, te peinas, vas con todo el ánimo, llegas a la entrevista, y cuando llegas a la entrevista hay 4 hombres más esperando por la entrevista, y tú mismo dices, ya no pasé, aquí ya no me van a escoger, porque mírale, este se ve que sabe más que yo, este se ve que está más preparado, y nos sentimos descalificados de lo que Dios nos está ofreciendo. Y eso mismo le estaba pasando a los pastores, y por eso tenían temor. Y por eso nos da temor a nosotros en muchas áreas de la vida. No sabemos cómo enfrentarla porque nos sentimos incapacitados. Mi primer grupo de liderazgo que yo tuve, me pusieron un teólogo debajo de mí. Yo era un peladito. Un peladito. Te lo estoy contando porque ayer estaba mirando esas fotos con Cari, que las encontramos. Estábamos mirando fotos y yo decía, yo tenía todos estos hombres y yo era el pastor, yo era el líder, yo era el que los dirigía. Y ahí habían teólogos, ahí habían hombres que sabían el triple, el cuádruple de Biblia que yo. Pero Dios te llamó, Dios te escogió, y Dios te va a poner en lugares que tú jamás te imaginaste, y no debes sentir temor ni sentirte incapacitado, porque Dios te va a preparar. Los pastores no eran estudiosos. Como les dije, se consideraban el estrato más bajo. Eran tan bajos que no podían ir a la corte. No eran gratos, no eran aceptados en los mercados. Nadie quería que su hija se casara con un pastor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque tengo buenas nuevas. Déjame decirte lo que buenas nuevas son, porque algunos de nosotros no sabemos lo que son buenas nuevas. Las buenas noticias del evangelio. Es importante que sepamos las buenas noticias del evangelio, porque ese es el llamado primordial para nuestras vidas: ir y evangelizar, ir y hacer discípulos. Mira lo que dice Romanos 3, versículo 20 al 22. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Pues ahora sí te quiero dar 3 buenas noticias con las que quiero que te lleves a tu casa. 3 buenas noticias para que las estudies después, para que las lees, para que las atesores en tu corazón, porque son las buenas noticias de la fe. La primera es: no puedes ganarte la aprobación de Dios por cumplir la ley de los romanos. El versículo 20 dice: porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No hay manera que nosotros seamos justificados por la ley, o sea, por las obras, por lo que hacemos. Algunos de nosotros creemos que si hacemos obras buenas, que si nos portamos bien, que si nos dejamos dirigir por la ley, vamos a ganarnos el amor de Dios. Pero acá dice que no hay manera de que por la ley tú seas justificado. En esa época la ley eran 613 leyes que ellos tenían que cumplir al pie de la letra. Imagínate tú y yo con 613 leyes. Después viene Moisés y las minimizó a 10, los 10 mandamientos. Pero después viene una buena noticia, es que viene Jesús y las minimizó a 2. ¿Qué es? ¿Cuáles?
Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave. No es por la ley, es porque Él te amó primero. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios y no hay nada que puedas hacer para que Él sienta desprecio por ti. Eso se llama gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios es que no te van a dar lo que te mereces, porque todos merecemos la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Deberíamos tener muerte, eso es lo que nos merecemos. Pero no por pasar un viejito a la calle vamos a ganarnos el cielo. No por pasar y dar dinero a los que lo necesitan nos vamos a ganar el cielo. No por venir los domingos a la iglesia nos vamos a ganar el cielo. No hay manera de ganarse el cielo si no es por fe. ¿Fe en qué? En Jesús. Pero Gaby, entonces ustedes son de esos que todo lo permiten. No. Porque cuando yo recibo la gracia, cuando yo conozco la gracia tiene nombre, la gracia tiene ojos, la gracia tiene boca, la gracia habla. La gracia se llama Jesús. Pero entonces yo voy a abusar de la gracia. No, no se puede abusar de la gracia. Si tú abusas de la gracia, no conoces a Jesús. No, entonces yo puedo llegar y hacer lo que sea hoy y mañana oro y ya Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero tú vas a tener consecuencias de todo lo que hagas. Y en Hebreos dice que nosotros tenemos la capacidad de dejar de ganar la gracia de Dios. Dejar de ganar la gracia de Dios es un enfriamiento que hay en nuestro espíritu, donde Dios no puede relacionarse con nosotros porque no es compatible con el pecado. Entonces vivimos aquí en nuestro propio criterio, sin escuchar el susurro del Espíritu Santo en nuestro oído. Pero la gracia es por fe. Yo creo en ti. Yo entiendo que tú moriste en esa cruz por mí. No es por mis obras. Si fuera por nuestras obras estaríamos fritos. Si fuera por lo que nosotros hacemos, estaríamos fritos, porque todos los días pecamos, tú y yo. Ay, Gaby, tan exagerado. Sí, porque tú crees que pecar es matar, robar, decir cosas. Pero pecar tiene una línea muy, muy finita. ¿Sabes qué es pecar? Pecar es ver el bien y no hacerlo, eso es pecado. Si yo veo que puedo hacer el bien y no lo hago, eso es pecado. Ahorita en el tercer punto te voy a dar unos punticos más de lo que es pecado para que veas. Pero no hay manera que podamos ganar la aprobación de Dios por cumplir la ley. El propósito de la ley es mostrar la necesidad de un Salvador. Punto número 2. El propósito de la ley es mostrar la necesidad de un Salvador. El propósito que nosotros tenemos es que empezamos a obedecer porque entendemos que hubo un Salvador que lo dio todo por nosotros. Y por eso comenzamos a obedecer. Entonces, cuando nos muestran la ley y vemos que son 313 leyes que no podemos cumplir, decimos necesitamos un Salvador porque si no estamos fritos. Ese es el propósito, que puedas ver que en tu mayor esfuerzo no lo puedes cumplir. No lo vas a poder cumplir. Si estás casado, estás frito. No vas a poder cumplir esos mandamientos. Todos somos pecadores. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Imagínate,
Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por ninguna obra que tú hagas serás justificado delante de Dios. Ay, Señor, pero yo fui buenísimo con los viejitos. Ay, pero yo salía a darles el pavo todos los Thanksgiving a los pobres. Ay, pero yo daba regalos en Navidad. Pero nada de eso tiene justificación. Lo que hagas no tiene justificación delante de Dios. Lo único que tiene justificación delante de Dios es poder reconocer que eres un pecador. Es poder reconocer que necesitas un Salvador en tu vida para que puedas tener esa relación con Dios. Porque el pecado no nos deja relacionarnos con Dios. Si fuera por las obras, estaríamos, la Biblia dice, estás destituido de la gloria de Dios. Estamos descalificados. Si fuera por nosotros mismos. Te voy a poner los estándares un poquitico para que entiendas lo grave que sería. ¿Alguno ha dicho alguna mentira aquí? Ok. Si has dicho alguna mentira, ¿eso qué te hace? Mentiroso. Estás descalificado. ¿Alguna vez le has dicho tonto a tu hermano? Como mínimo, o sea, tonto. Tonto. Ponle un poquito más de hormiga, así calorcito. Exactamente. Exacto. De ahí para arriba, lo que sea. Le has dicho algo a tu hermano, estás en un semáforo y te cierran y ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué te convierte en decirle tonto a tu hermano? Un asesino. No, eso es para los que matan. Pues tú matas con tu lengua venenosa. ¿Qué dicen de los que ven hombres y mujeres hoy en día? ¿Qué dicen de aquellos que ven con lujuria? El que ve una mujer con lujuria, ¿qué dice la Biblia que te convertirías? Adúltero. Así que el que me dijo ahorita que no tenía nalguitas, adúltero. Ay, Padre, perdónala, no sabe lo que hace. Ay, Señor. La verdad es que les digo esto porque necesitamos vernos como pecadores. Porque si no nos vemos como pecadores, no necesitamos un Salvador. Y el infierno está lleno de gente buena. Ay, es que yo soy tan bueno. Y el tercer punto para terminar. Estamos bien con Cristo solo por la fe en Él. ¿Por la fe en qué? Si la fe no está en Cristo, se llama humanismo. Y puedes tener una fe negativa. Tú puedes ser tan negativo que si te desmayas no vienes en sí sino en no. Y eso es fe negativa. Y la Biblia dice, lo que temía me aconteció. Así que por eso el ángel se te está apareciendo hoy y te está diciendo, no temas, porque necesitas tener fe en Él. Mira lo que dice Romanos 3:22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Lo primero que necesitas entender es que eres un pecador. Segundo, que no se trata de que tú eres tan bueno que buscaste de Jesús, porque Jesús no está perdido, el que está perdido eres tú. La Biblia dice que Él te encontró primero. Él nos amó primero. Y que nosotros debemos reconocer en nuestro corazón que somos pecadores para poder entender que por medio de Él yo tengo entrada directa al cielo y a su trono, a su presencia. Que antes por el pecado no lo podemos hacer, o con el pecado no lo podemos hacer.
Hace poquito, la semana pasada, me preguntaron, pero Gaby, entonces esas personas que son muy buenas, pero no conocen de Jesús, ¿qué pasa? La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo siento si te vas a enojar, pero si tú tienes la fe en algo que no es Jesús, es humanismo o algo en lo que has puesto tu fe que está muerto. Porque la mayoría de los demás profetas o todos los demás dioses, no profetas, dioses, están muertos. Buda está muerto, Mohammed está muerto, pero Cristo está vivo. La Biblia dice que Cristo murió y resucitó al tercer día, está vivo, y por eso hoy te está diciendo, no temas. Gaby, pero en esta Navidad entonces la Virgen ha sido lo más precioso que han podido escoger para que Dios depositara a Jesús. Fue la escogida por parte de Dios, y eso merece honra, eso merece respeto. Pero ella misma dijo, yo necesito un Salvador. Y si ella necesita un Salvador, no puede ser un intermediario para llegar al cielo. En otras palabras, lo único que necesitamos, que nos justifica de pecado y que nos va a quitar ese temor, es la fe en Cristo. Y hoy en día te van a bombardear por todas las puntas de la fe en ti. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú lo vas a lograr. ¿Y qué estamos viendo? Una sociedad llena de narcisistas. ¿Ah? Exactamente. Como si nosotros somos los buenos y Jesús, Dios, nos sirve a nosotros los que tenemos la fuerza y el poder. La ecuación está al revés. Solamente preocupados en cómo yo lo logro, cómo yo lo hago, cómo hago esto. Y no hay mejor manera de lograr las cosas que estar rendido a sus pies. Yo te dije al principio que diciembre para mí era un mes que me daba temor, y más plantando iglesia, lanzando una iglesia nueva. Da temor porque cuando tú lanzas una iglesia, cuando estás plantando una iglesia, 3 familias se van de vacaciones y tú te sientes y te das cuenta. Pero Navidad, la gente está pensando en otras cosas y te empieza a dar temor, te empieza a dar ¿Pueden aguantar una confesión? Te empieza a dar temor, te empieza a dar desánimo, porque planeas. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con nada personal. Si tú estás aquí, no te sientas, no te estoy hablando a ti, estoy hablando en general. Pero Cari y yo planeamos un evento el viernes pasado para los jóvenes brutal. Y empezamos, hoy no puedo ir porque se fueron de vacaciones o lo que sea. Y terminamos, Mateo, Karina, Daniela y yo mirándonos. Dijeron, no podemos hacer el evento. Entonces, en medio de eso, te da temor. Pero cuando a mí me da temor y cuando veo que no hay salida de nada, la única salida es postrarme a los pies de Cristo. En mis fuerzas no lo voy a lograr. En mis fuerzas nada va a pasar. Y me encuentro con momentos como hoy, con todos mis hijos y mi esposa sirviendo a Jehová. Y eso no tiene precio, familia. Si quieres dejar un legado, lo que necesitas primero es reconocer que Cristo murió en la cruz por ti y poner tus ojos en Él, en nadie más.
Eso te va a dar la fuerza, eso te va a dar la visión, eso te va a dar las metas. Porque es bueno tener visión, es bueno tener metas, es bueno ponerte logros para que los logres, porque Cristo te va a dar esa fuerza. Pero si no tenemos la fe en Él, vamos a empezar a actuar en nuestras propias fuerzas, como si las obras nos fueran a salvar, y las obras no te van a salvar. Mi pregunta hoy es: si tú crees que has tenido tu fe en otro lado, si tú has puesto tu fe en algo que no es Cristo y no has reconocido que Cristo murió en la cruz por ti. Gaby, ¿por qué Cristo murió por mí? Porque éramos pecadores. Cuando Cristo murió por nosotros, estos somos nosotros y el micrófono son nuestros pecados. Cuando Cristo murió por nosotros, Él vino y se llevó nuestros pecados y nos dejó limpios de pecado. Él se llevó todos los pecados. Y llegó un momento donde Él cruzó y dijo: tetelestai, la deuda está pagada. Eso es lo que tú necesitas hoy: reconocer que la deuda está pagada e invitar a Jesús a que more en tu corazón y que puedas poner la fe en Él para lo que sea. Tus finanzas, tus relaciones, tu matrimonio, todo, puedas tener la fe en Él. Hay alguien que hoy me dice: Gaby, yo quiero tener la fe en Cristo. Yo quiero reconocer que Cristo murió en la cruz por mí. Hay alguien aquí que quisiera hacer esa oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo solamente les voy a pedir que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que necesitamos un Salvador. Por eso hoy te invito a que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte a tu Dios.